Paz a vosotros, hermanos. Voy a invitar a cada uno de ustedes, cerremos nuestros ojos y vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. En esta tarde que tú nos has dado, Señor, hemos de abrir tu palabra pidiéndote que tú por medio de ella, Señor, nos instruyas y que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender el propósito que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Te pido pues en esta tarde, Señor, que tú seas, Señor, el que hable a través de tu siervo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Yo creo que como todos sabemos, hermanos, hemos tenido la escuela sabática de este trimestre nuevo donde nos está hablando sobre las disciplinas espirituales, donde cada uno de nosotros somos disciplinados a través de la palabra de nuestro Dios, a través de sus enseñanzas. Y el día de mañana tenemos también una hermosa lección que nos habla y nos hace una pregunta, ¿verdad? Que ¿quién es el que está guiando nuestras vidas? Si es el Espíritu Santo o si es el enemigo, si es Satanás el que guía nuestras vidas. Y yo creo que a través de esa lección el día de mañana hemos de entender algo maravilloso que nuestro Dios tiene para nosotros. El día de hoy, hermanos, tenemos la obra del Espíritu Santo. Y quiero que sepan que la obra del Espíritu Santo es una obra muy hermosa. Pocas de las veces hablamos sobre el Espíritu Santo, pero la obra maravillosa que nuestro Dios nos ha dado, y fíjense bien, dice la palabra de nuestro Dios que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Así que somos de Dios y ahorita vamos a ver el proceso, cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero hay algo maravilloso, hermanos, que aun cuando el hombre le fracasó a nuestro Dios, nuestro Dios tuvo en bien en utilizar nuestro cuerpo para que dentro de nosotros estuviera su Santo Espíritu. Y eso es algo maravilloso, hermanos, porque en el Antiguo Testamento lo vemos menos recalcado que con el Nuevo Testamento. La profecía de Joel que ahorita también vamos a mencionar, pero hay algo muy hermoso, hermanos, que nuestro Dios ha depositado dentro de nosotros su Santo Espíritu para que obremos, para que trabajemos de acuerdo a como nuestro Dios quiere. Él quiere que le conozcamos, Él quiere que sepamos cómo es nuestro Dios y también que imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Así que cada vez que nosotros hablamos del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo es enseñarnos a nosotros a que vivamos una vida de acuerdo así como vivió nuestro Señor Jesucristo. Yo creo tenemos nuestras Biblias y el pasaje primero de la Biblia de Génesis capítulo 1, dice el versículo 2, no aparece ahí en la pantalla, pero en todos modos dice el 2 para tenerlo como introducción, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Aquí tenemos entonces que ese Espíritu de nuestro Dios se mueve sobre la haz de la tierra. Y ahora algo bien importante que en nuestros tiempos, ahora el Espíritu Santo se mueve en la vida de cada creyente. Eso es algo maravilloso, hermanos, que siendo nosotros poder decir de carne, aun cuando el hombre permitió que el pecado entrara a él y el pecado pasó a los hombres, aún todavía, hermanos, algo maravilloso que nuestro Dios hace, que cada uno de nosotros ahora, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos bautizamos, cuando somos una nueva criatura, cuando tenemos una nueva identidad, ahora somos morada del Espíritu Santo. Y quiero que sepan que esto es algo excelente, hermanos, algo maravilloso, porque estamos viendo aquí en el libro de Génesis, donde vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de la tierra, en las aguas.
Y ahora el Espíritu, fíjense bien la diferencia del principio, el Espíritu de nuestro Dios moviéndose, dice el verso 2, dice, y estaba sobre la haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Aquel Espíritu moviéndose en el principio de la creación, moviéndose en las aguas, y ahora en nuestros tiempos, algo tan maravilloso, hermanos, nuevamente que el Espíritu se mueve dentro de nosotros. Y es algo que tenemos que dejar a nuestro Dios que se mueva por medio de su Santo Espíritu dentro de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque también la Biblia nos dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere actuar, quiere moverse, quiere accionar, pero muchas de las veces nosotros no queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Y es la que vamos a estar hablando en esta rica tarde. La obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos algo muy diferente a como lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Y primeramente quiero que sepan, vayamos a observar poquito el Antiguo Testamento, cómo obraba nuestro Dios. Y quiero que sepan que nuestro Dios hablaba a los líderes, aquellos sacerdotes, aquellos profetas, y luego los profetas hablaban al pueblo, y el pueblo era de la manera que oía la voz de nuestro Dios. Pocas de las veces vemos el Santo Espíritu de nuestro Dios hablando, mas sin embargo, cuando nuestro Dios escogía a un profeta, quiero que sepan que por medio del profeta se accionaba la obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver primeramente segunda de Pedro, que quiero que veamos. Acuérdense que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Sé que ahí aparece 2:21, pero es 1:21. ¿Sí lo tenemos? Fíjense bien la obra del Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obró en personajes que nuestro Dios escogió como profetas, como sacerdotes. Y miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué, hermanos? Por el Espíritu Santo. Así que cuando los profetas, cuando los santos hombres de Dios, y fíjense bien una de las cualidades que tenían que tener a los personajes que nuestro Dios escogía para que por medio de su palabra y el Espíritu Santo tenían que ser hombres santos, temerosos a nuestro Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, fíjense bien, no fueron ellos que hablaron y de su parecer empezaron a profetizar. No, hermanos, la obra, la función del Espíritu Santo es habitar en el hombre para que de esa manera el hombre hablara o profetizara lo que iba a venir adelante, pero tenía que ser estos hombres santos, dice, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Si estamos viendo aquí la obra que hace el Espíritu Santo, primeramente lo vimos en el libro de Génesis, donde pudimos calcar y ver que el Espíritu de Dios se movía sobre de las aguas en la tierra. Ahora vemos que el Espíritu de nuestro Dios se movía para hablar, para profetizar de la palabra de nuestro Dios, pero primeramente tenían que ser hombres santos ante la presencia de nuestro Dios. Si la persona no es una persona santa ante la presencia de nuestro Dios, quiero que sepan que no puede morar el Espíritu Santo dentro de esa persona. Así que es importante, hermanos, nosotros como seguidores de nuestro Dios, como cristianos que somos, para que el Espíritu more dentro de nosotros, tenemos que ser personas santas. Y ahorita vamos a ver algo maravilloso. Vayamos al segundo libro de Samuel. Y vamos a hablar sobre este sacerdote, este hombre de nuestro Dios, como también nuestro Dios pone su espíritu en Samuel. Y fíjense bien lo que dice segunda de Samuel 23, versículo 2.
Dice, el Espíritu, si lo tenemos, segunda de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Así que estos hombres santos, apartados de nuestro Dios, que Dios escogió para el servicio de su obra, para ser profetas, para ser sacerdotes, quiero que sepan que nuestro Dios puso de su Santo Espíritu en ellos, y lo dice, y su palabra ha estado en mi lengua. Así que no hablaron por ellos mismos. Eso es algo maravilloso, que nuestro Dios, cuando escogió a sus profetas, a Isaías, a Jeremías, a estos hombres, quiero que sepan que nuestro Dios puso a su espíritu dentro de ellos. ¿Para qué? Para que de esa manera hablaran la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que le preocupaba mucho a Moisés como líder. Dice, yo soy tartamudo, cuando vaya y me presente a tu pueblo, cuando vaya y me presente ante Faraón, ¿cómo le voy a hacer? Él estaba pensando únicamente humanamente, pero sabemos que quien le dio palabras a aquel Moisés, a aquel Jeremías, a aquel Isaías, fue el mismo Dios. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Así que cuando la palabra de nuestro Dios vemos en los profetas, profetas santos, profetas que se apartaron de lo malo y sirvieron a nuestro Dios, el Espíritu de nuestro Dios vino a ellos, y como dice la parte final del texto, y su palabra ha estado en mi lengua. Así que cuando ellos hablaron, cuando profetizaron, cuando fueron a hablarle al pueblo, cuando fueron a hablarle a Faraón, cuando cantaron algunos salmos, quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios estaba en ellos, porque eran hombres consagrados a nuestro Dios. Esa es la obra de nuestro Dios. Pero ese es en el Antiguo Testamento. Hay una profecía muy hermosa que yo creo conocemos todos en el libro de Joel. Vamos a Joel, está poquito escondido el libro en la Biblia, Joel capítulo 2. Y miren ahora, el Espíritu Santo se da únicamente al pueblo de nuestro Dios, aquel pueblo escogido por nuestro Dios, aquel pueblo que le llamó real sacerdocio, aquel pueblo que le llamó que era un pueblo singular, pero ahora hay una profecía, hermanos, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El gentilismo estaba alejado de las promesas de nuestro Dios, pero hay una profecía que Joel hace en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28. Y ante esta profecía, hermanos, somos cada uno de nosotros bienaventurados, que no siendo judíos, que siendo gentiles, ahora dice la palabra de nuestro Dios en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu, ¿qué dice? Sobre toda carne. Entonces el Espíritu Santo, que era limitado, por decir, únicamente al pueblo de nuestro Dios, aquellos profetas, aquellos sacerdotes, ahora Joel empieza a profetizar, y cuando empieza a profetizar está diciendo, ¿saben qué? En los tiempos venideros, en los tiempos futuros, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre, ¿qué, hermanos? Sobre toda carne. Y aquí es donde somos nosotros bienaventurados, siendo nosotros gentiles, que no estábamos en las promesas, pero ahora Joel empieza a hablar, empieza a profetizar por medio del Espíritu Santo, y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que se está yendo al futuro, se está yendo hacia adelante, hacia enfrente, hermanos. Nosotros que de una manera no teníamos esa dicha, ese privilegio de recibir el Espíritu Santo, ahora Joel empieza a profetizar, y cuando empieza a profetizar dice que iba a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne. A lo suyo vino y lo suyo no le recibió, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de nuestro Dios. Y nosotros no éramos hijos de nuestro Dios. Pero ahora, como el pueblo de Israel le rechaza, no le acepta, se abre la puerta para cada uno de nosotros, de tal manera que la promesa o la profecía de Joel, y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora nosotros que estamos aquí, gloria sea nuestro Dios, que podemos decir con privilegio que esa profecía se cumple en cada uno de nosotros. No somos judíos, no éramos del pueblo de Israel, mas sin embargo la profecía nos dice que la obra del Espíritu Santo iba a estar con nosotros. ¿Cuándo se cumple esta profecía?
Aquella profecía que dijo Joel, cuando se cumple para que llegue también al gentilismo. Y vamos al libro de Hechos, vamos a ver qué nos dice el día del Pentecostés. Y fíjense bien, algo maravilloso, de qué manera el Espíritu Santo empieza a llegar a ser morada de la humanidad, para que ahora el hombre sienta a la presencia de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, antes de que se fuera, dijo: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, mandaré al Consolador y Él los va a guiar a toda verdad, y iba a morar dentro de nosotros. Dice Hechos 2:37, nuevamente la obra que el Espíritu Santo empieza a hacer en cada uno de nosotros. Cuando Pedro empieza a predicar, cuando empieza a hablar la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan que aquellos hombres que estaban en aquel lugar eran hombres que venían de diferentes lugares, no entendían exactamente el propósito del Mesías. Empieza a platicar, pero mire lo que pasa cuando empieza Pedro a predicar el evangelio, recordando la profecía de Joel de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Dice el 37. Al oír esto, aquí está Pedro predicando, y ahí están los judíos oyendo la palabra de nuestro Dios. Y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Empieza aquí Pedro a predicar la palabra de nuestro Dios, lleno del poder de nuestro Dios, porque había recibido en el capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, donde había recibido ese Espíritu Santo que ahora aquel Pedro, que antes era atrevido y siempre daba las contestaciones malas, bueno, ahora se para ante aquellos hombres, empieza a predicar el evangelio, a decirles: el que ustedes crucificaron allá en el madero era el Hijo de nuestro Dios. Y entonces aquellos judíos compungidos, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta que se hacen: bueno, nosotros crucificamos al Mesías, crucificamos al Hijo de Dios, pero ¿qué podemos hacer ahora si es que ya lo crucificamos? Él ha muerto, ha resucitado. ¿Qué hacemos ahora? Mire lo que dice ahí adelante en el verso 38. Lo que hace Pedro cuando está predicando el evangelio y lo que va a hacer el Espíritu Santo en aquellos hombres. Dice el 38. Pedro les dice: si queremos que el Espíritu Santo obre en estos hombres y en cada uno de nosotros, si queremos que obre, el Espíritu Santo, podemos decir, está aquí, todavía no en la persona. Pero si queremos que ese Espíritu Santo llegue hacia nosotros, de la tal manera, cuando empieza a predicar, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Se fijan que el Espíritu Santo no puede entrar en el hombre hasta que haga esta obra primero el hombre. Pedro les dice: ¿quieren recibirlo? ¿Quieren que esté con ustedes? Nosotros ya lo recibimos. Nosotros estuvimos presentes cuando el Espíritu Santo en Hechos 2 dice: llegó a nosotros. Dice que como un viento fuerte, dice, pero les dice: arrepiéntanse. Así que para que el hombre pueda recibir ese Espíritu Santo, aquel que se movía en el principio de la creación sobre la haz de las aguas, ahora dice, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y cuando hagas esto, ¿sí? ¿Cuáles dos cosas tenían que hacer? Primeramente arrepentirse, y lo tenían que bautizarse para que el Señor les perdonara los pecados. Entonces de esa manera iban a tener un cuerpo, una mente santa, hermanos. Y luego cuando ya surgiera esto, entonces iba a venir la obra del Espíritu Santo. Gloria sea nuestro Dios, hermanos. Aquel hombre pecador, aquellos hombres que vinieron de diferentes partes del mundo, 17 naciones, llegan, oyen la palabra, y cuando oyen la palabra empiezan a compungirse, y inmediatamente Pedro les dice: ¿saben que hay algo que podemos hacer? Hay algo que pueden hacer. Nosotros ya recibimos el Espíritu Santo. Ahora les digo algo: si ustedes se arrepienten, si ustedes se bautizan,
El Señor les va a perdonar sus pecados y cuando sus pecados sean perdonados, dice, van a recibir el don del Espíritu Santo. Y es algo maravilloso, hermanos, que siendo el hombre pecador, Dios le da una oportunidad de que se arrepienta y que nosotros podamos ser su morada del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, quiero que sepan que ese privilegio no lo teníamos. Pero llegó a la profecía de Joel de que su espíritu sería derramado sobre toda gente. Veamos ahí adelantito el verso 39, hermanos. Dice el 39. Primeramente dice, porque para vosotros, ¿es qué? Es la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa o la salvación de cada uno de nosotros sabemos que viene de nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo sabemos que también la salvación de nosotros viene por medio de los judíos. Porque para vosotros era la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios quiere, hermanos, y amar. Saben que estamos aquí sentados, pero no porque nosotros quisimos, sino porque el Señor nos llamó. Y nos llamó, hermanos. Fíjense bien, estando allá muertos en delitos y pecados, a lo mejor su vida era terrible allá afuera, a lo mejor tenía momentos difíciles, estaba lleno de pecado, rodeado de maldad. El Señor Jesucristo le llama y cuando le llama, usted se arrepiente, usted se ha bautizado y el Señor ha cumplido su promesa de depositar en usted su Santo Espíritu. Porque para vosotros era la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estaban lejos. ¿Quiénes estábamos lejos, hermanos? Cada uno de nosotros. No teníamos esta promesa, hermanos. Recibir el Espíritu Santo es algo maravilloso, hermanos. A Dios no lo podemos ver, pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, se mueve dentro de nosotros, hermanos. Y es algo que nos damos cuenta, hermanos. Aquella mujer que está embarazada no alcanza a ver a su hijo, pero sabe que se mueve dentro de él. Aquí tenemos ahora que el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros somos ese vaso donde el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Nuevamente dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Si se ha hecho la pregunta, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué está aquí? Porque el Señor le ha llamado. No por ser el más simpático, el más alto, delgadito, no, hermanos, sino porque el Señor le ha llamado y eso vale más que ser simpático, que ser bonito o bonita, porque el Señor le llamó para depositar dentro de usted, hermanos, algo maravilloso que es de su Santo Espíritu. Y por eso nos arrepentimos, por eso nos bautizamos y Él perdonó nuestros pecados. Cuando perdonó nuestros pecados, hermanos, ahora somos morada de su Santo Espíritu. Dice el 40 y hermanos. Y con otras muchas palabras, dice el 40, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día, ¿como cuántos? Como 3,000 personas, hermanos. El Espíritu Santo fue depositado en ese instante que se predicó, que se bautizaron y el Señor perdonó sus pecados. Aquellos 3,000 personas, hermanos, fueron vasos, que también dice Pablo, vasos de barro, donde ¿qué? Llegó ahora el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, a través de los tiempos, hermano, a través de los años, quiero que sepan que también el Espíritu Santo en su vida, en la vida de personas que aún no conocemos, el Señor ha depositado de su Santo Espíritu en la vida de ellos. Bueno, pero podemos pensar, esos son los judíos. Vayamos a Hechos allá adelantito, capítulo 11, porque la promesa era para los gentiles, que de toda carne se iba a adorar a nuestro Dios, iban a recibir la promesa. Dice Hechos capítulo 11. Ahora vamos a los gentiles, hermanos. La experiencia nueva, ¿sí? Estábamos viendo al pueblo de nuestro Dios que recibía de su Santo Espíritu, mas la promesa decía que de toda carne, de toda lengua, el Señor iba a depositar su Santo Espíritu, derramaré mi Espíritu sobre ellos. Ahora vamos a Hechos capítulo 11, versículo 15. Miren lo que dice.
Y cuando comencé a hablar, dice aquí a Pedro nuevamente, Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, ¿qué dice, hermanos? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Aquí estamos los gentiles, hermanos. ¿Sí? Primera vez que estamos viendo, ¿sí?, que el Espíritu Santo cae sobre quién, hermanos. Y fíjense, porque éramos considerados inmundos, éramos considerados un pueblo que nunca merecía las promesas, que no merecía no ser llamados hijos de nuestro Dios. Pero cuando empieza a predicar, aquí Pedro dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Qué bella promesa, hermanos. Estando lejos de las promesas de nuestro Dios, ahora llega la obra del Espíritu Santo. Y quiero que sepan cuál fue la razón de que estas personas recibieron el Espíritu Santo. Y lo vimos ahorita con Hechos capítulo 2, 37 y 38. Se arrepintieron, fueron bautizados, fueron perdonados sus pecados. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer nuestro Dios? Depositar de su Santo Espíritu en aquellos gentiles. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, dice. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué, hermanos? Yo creo que nos dimos cuenta cuando llegó Juan y ve a nuestro Señor Jesucristo, dice, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llega nuestro Señor Jesucristo, es bautizado por Juan. Juan bautizaba en el bautismo del arrepentimiento, mas ahora con el bautismo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que gloria sea nuestro Dios. Ahora el gentilismo, ahora la promesa de Joel se extiende de que derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Vamos allá adelantito, ahora el verso 17. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora está diciendo, ¿saben qué? Ellos también recibieron, así como nosotros, emocionado Pedro. Y una vez más, cuando le llega la noticia a los apóstoles, como que los apóstoles no están muy convencidos de esto. No sé si no habían entendido bien la palabra de nuestro Dios, pero aquí le está diciendo, ¿saben qué? Lo mismo que recibimos nosotros allá el día del Pentecostés, cuando voy y visito allá a la casa de Cornelio y empiezo a hablar la palabra de nuestro Dios, también estos hombres reciben la promesa del Espíritu Santo igual que nosotros, promesa o profecía cumplida de Joel. Dice el 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A lo suyo vino? No le recibieron. Y no les quedó a ellos nomás que entender que también los gentiles o que también nosotros teníamos la misma dicha que ellos de aceptar a Jesucristo, de ser bautizados, de recibir el Espíritu Santo y que su cuerpo se convierta en morada del Espíritu Santo. Ahora miren lo que dice Romanos 8, que es el texto base que tenemos para el día de mañana de la escuela sabática. Dice a Romanos 8:14. Quien ya estudió la escuela se da cuenta de este texto. Porque todos, dice 8:14, porque todos los que son guiados, ahora ¿qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Fíjense bien, en nuestra vida el Espíritu Santo puede ser el piloto o puede ser el pasajero, hermanos. Fíjense bien, en nuestra vida puede ser el Espíritu Santo el piloto de nuestra vida o puede ser únicamente un pasajero. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando el Espíritu Santo es el piloto de nuestra vida, somos guiados por el Espíritu
por el Espíritu Santo. No hacemos lo que la carne quiere que hagamos, hermanos. Que correr para allá y para acá, las especiales. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y como Él es el piloto de nuestra vida, Él es el que tiene el control de lo que hacemos a cada momento, porque es piloto, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo es pasajero, quiere decir que sube y que baja. De rato estamos muy entrados en la iglesia, en la palabra de nuestro Dios, en la oración, en el ayuno, y de ratito ya se nos olvida el ayuno, la oración, porque el Espíritu Santo como que lo aceptamos y luego lo dejamos. Pero aquí la palabra de nuestro Dios nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué, hermanos? Si queremos ser hijos de nuestro Dios, Dios ha depositado, primeramente nuestro Dios ha tenido en bien, le hemos aceptado, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, Él ha perdonado nuestros pecados, y ahora que ha perdonado nuestros pecados, nos hemos convertido en el vaso donde mora su Santo Espíritu, y cuando mora su Santo Espíritu, nuestro Dios nos dice ahora que somos guiados del Espíritu Santo, y también que somos llamados hijos de ¿qué, hermanos? Hijos de nuestro Dios. Cada uno de nosotros que estamos aquí, que no teníamos esperanza, que estábamos alejados de las promesas, ahora que le hemos aceptado, nuestro Dios nos ha llamado hijo de Dios. No únicamente ha depositado su Santo Espíritu en nosotros, sino que ahora también nos ha llamado hijo de nuestro Dios. Y este es un privilegio muy grande, hermanos. Porque todo de una manera, no al total, pero se perdió cuando el hombre pecó, hermanos. El pecado entró al mundo de tal manera que el pecado pasó a todos los hombres, y todos los hombres fuimos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Pero Dios tuvo en bien dar la gracia en abundancia, nos justificó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le aceptamos, ahora nos bautizamos, ahora nos llama Él Hijo de Dios y deposita en nosotros su Santo Espíritu. Gloria sea a nuestro Dios por ello, hermanos. Ahora le voy a invitar que vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Somos el vaso. Este cuerpo, quiero que sepan que es morada del Espíritu Santo. Va a ser una obra ahora el Espíritu Santo. Porque también hay la obra de la carne, hermanos. Yo creo que sabemos las obras de la carne, donde está el celo, la ira, las contiendas, la envidia, que alguien nos ve y luego le queremos echar pleito, que pasa algo, inmediatamente empezamos a pensar mal, o que nos vamos ahí a las borracheras, al adulterio, a la idolatría. Eso es lo de la carne, hermanos. Pero ahora el Espíritu mora dentro de nosotros. Y fíjense bien qué tipo de personas tenemos que ser. Dice Gálatas 5:22. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios. Mas el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, ahora hay algo que va a salir de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Nos arrepentimos, ¿sí? Nos arrepentimos, le aceptamos, fuimos bautizados. Cuando fuimos bautizados, el Señor perdonó nuestros pecados y depositó sobre nosotros el Espíritu Santo. Yo cuando siembro semilla ahí en mi huerta, hermanos, si siembro un hueso de chabacán, ¿qué creen que va a salir? Un arbolito de chabacán. Ahora el Señor ha depositado en nosotros su Santo Espíritu y Él espera que salga algo de la vida de nosotros. Cuando no sale esto de la vida de nosotros es porque el Espíritu Santo no es el que nos guía, no es el que nos gobierna, y dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Cuál es la primera, hermanos? Amor. Si somos personas amargadas, llenas de odio, ¿ustedes creen que el Espíritu va a morar dentro de nosotros? No, hermanos. Somos unas personas amorosas que aun cuando la gente nos hace daño, y que dice la palabra de nuestro Dios, si alguien te maldice, y que no es sencillo, hermanos. Cuando alguien te maldice, ¿qué dice? Tú bendícelo. ¿Es fácil? Pero cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros,
nuestras acciones, porque nuevamente ya no obro yo conforme a la carne. Mira, me estás viendo mal, inmediatamente queremos dar un golpe, pero el Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros, es el piloto de nuestras vidas, es el que nos guía, más el fruto dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque tienes que hacerlo a lo máximo. No te limites en tener paz, no te limites en a ser una persona bondadosa, sino a lo máximo. No hay ley. Haz lo más que se pueda. Extiende tu mano al que está a la derecha, a la izquierda. Sé una persona llena de amor, una persona llena de gozo. A veces veo a las personas, y yo creo que todos podemos palparlo, ¿verdad? A veces veo que la vida no le está yendo tan bien, pero lo veo lleno de gozo, hermanos. Y a veces le hago la pregunta y le digo, hey, pues ¿qué te pasa? Mira, estás por perder tu casa y es lo que contesta. Hay otras personas peores que yo, así que yo debo estar con gozo. Ten el gozo, ten la paz, la paciencia. ¿Cuántas de las veces nos toca ir de un lugar a otro y hay tráfico por todos lados y perdemos? Y perdemos la paciencia, hermanos. Si hay alguien que mora dentro de nosotros, es su Santo Espíritu, hermanos. Y como Dios depositó su Santo Espíritu en nosotros, Él desea que de nosotros brote el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, que seamos hombres de fe, llenos de mansedumbre, que seamos templados. Contra tales cosas no hay ley, dice, pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne. La carne la hemos crucificado. Ya no tenemos celos, ya no tenemos envidias. Ya no andamos en las borracheras, ya no andamos allá en las fiestas del mundo. Vivimos una vida consagrada a nuestro Dios. Ahora es importante que cada uno de nosotros dejemos que la obra del Espíritu Santo obre en nosotros. Si lo dejamos, va a brotar de nuestro ser todo esto. Somos privilegiados, hermanos. Es una dicha de que seamos morada, o ignoráis que vuestro cuerpo es morada de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.